Muchos saludos a todos. Estamos en un cultivo de cacao CCN 51. En esta ocasión vamos a hablar un poco de por qué mi cacao emite demasiados chupones o hijos. Aquí podemos observar en esta planta bastantes chupones, creo que más de 10. Y tenemos que analizar las causas. En primer lugar, tenemos que saber determinar si los chupones son del injerto o si son del portainjerto o patrón, como se lo conoce normalmente. ¿Cómo determino yo si el chupón es del injerto? Generalmente, cuando el chupón es del injerto, tiene esta característica. Es una rama larga, no hace molinillo, o sea, no se bifurca, no se corta en el ápice y se bifurca. Acá tenemos un chupón que viene del injerto, lo que les decía. Llega al ápice, hace un techo, se bifurca en 4 o 5 ramas, más o menos idénticas, o sea, de la misma longitud, del mismo tamaño, la misma inclinación. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces estos chupones, que en cambio son del injerto, también se bifurcan, pero no tienen una misma longitud. Son unas ramas más largas, otras más cortas, entonces es fácil identificarlo. ¿Por qué hay estos chupones que vienen del injerto? Pues ahí la explicación es sencilla. Cuando se realizó el injerto, no se lo realizó de forma correcta. El injerto debe realizarse por debajo de las cicatrices del cotiledón de la plantita o de la plántula. Cuando yo lo hago por encima, van a quedar esas yemas allí y van a estar emitiendo siempre chupones, porque la naturaleza es así. Va a tratar de sobrevivir ese individuo que está en la parte de abajo siendo sostén de la planta injertada. Entonces ahí ya descartamos una de las cosas, ¿no? Si yo adquiero plantas o realizo plantas con un injerto apropiado, no voy a tener chupones que vengan del portainjerto. Descartado y aclarado eso, tenemos que ver por qué más la planta emite estos chupones. El segundo tema va a estar ligado a la época de la poda. Si yo realizo una poda, un dechuponamiento, cuando la luna no está en menguante, está en creciente, voy a tener más chupones porque la planta va a estar activa, va a tener más savia y inmediatamente va a comenzar a emitir chupones. Descartada la fase lunar, lo segundo es un exceso de poda, como en este caso. Tenemos esta rama que se ha dejado solo una rama y no se le ha dejado ramas secundarias, se les ha eliminado todas, solo se le dejaron ramas terciarias. Entonces la planta, que necesita entre 40 y 60 hojas por mazorca, va a seguir emitiendo yemas, va a seguir su ápice creciendo. Se va a elongar, va a crecer demasiado que se va a ir contra el suelo. Y el mismo peso hace que la planta tienda a virarse o a inclinarse más de 45 grados. Como es característica y en la genética del cacao está que los troncos viejos se viran para dar cabida a los nuevos, entonces la planta va a emitir esta cantidad grande de hijos, que realmente son ramas. Aquí la planta lo que está es defendiéndose, está emitiendo ramas. Podemos ver de este lado está la rama principal que se le dejó, y como para el otro lado no tiene nada, emite ramas para allá, porque quiere equilibrarse, porque la planta, si le damos inteligencia a la genética, tiene miedo a virarse. Entonces únicamente se está equilibrando. ¿Qué deberíamos hacer? Dejarle una o dos ramas totalmente opuestas y que tengan una inclinación superior al 45 grados para que la planta se equilibre. De esta manera vamos a evitar que salgan tantos chupones.
Entonces, una vez más, quedamos claro que el exceso de poda y no seleccionar bien las ramas primarias, o sea, que tengan inclinaciones demasiado fuertes, va a hacer que el cacao emita estas, estas ramas, estas yemas que se convierten en hijos. Todo se lo puede manejar, es cuestión de querer hacerlo. Solo para afianzarnos en lo que acabo de decir, acá tenemos otro caso muy parecido, pero aquí sí la rama tiene más de 45 grados, la que se dejó. Sin embargo, bueno, este brote del chupón, perdón, este brote viene de la base, del porta injerto, porque tiene la bifurcación acá arriba, ¿no? Y si vemos la diferencia del que viene del injerto. Y vea, aquí aunque se le ha cortado varias veces, sigue brotando. ¿Por qué? Porque la planta trata de equilibrarse. Teniendo ya las dos ramas, la planta se equilibra, ya no va a sentir el miedo de caerse y va a dejar de emitir tanto chupón. Aquí tenemos otro ejemplo clásico. También es una sola rama, esta sí está bifurcada, pero una vez más, no tenemos ramas secundarias. No hay ramas secundarias. Los podadores o los dueños a veces de la plantación que desconocen este tema, dicen, mi cacao está lindo, está bien podado. Puede verse bonito porque no se ven hojas, pero recordemos que las hojas son los pulmones de la planta. Entonces, una vez más, ya lo vemos de este lado, la planta tiene solo ramas de un lado. Y es por eso que va a emitir las ramas del otro lado para equilibrarse. Solo está tratando de equilibrarse. Está exponiendo su genética. Entonces con eso yo creo que quedamos claros por qué mi cacao CCN51 y cualquier cacao emite demasiados chupones cuando es injerto. Porque lo ideal es que un cacao injerto casi no emita este tipo de chupones. Siempre y cuando la dejemos las ramas, dos ramas por lo menos primarias y dejemos ramas secundarias. Hacer esto nos va a llevar a que los ápices de la planta, aunque la despuntemos, sigan creciendo, porque va a buscar por dónde emitir hojas para poder tener producción. Al crecer se aumenta el peso de la planta y vamos a comenzar a inclinarnos. O sea, la rama primaria que se dejó va a inclinarse, además porque está muy lejos del suelo, ¿no? El cogollo, como decimos aquí en el campo, va a estar mucho más separado del suelo. ¿Qué tal si hubiéramos dejado ramas secundarias acá? Las hemos cortado incluso. Si dejamos esas ramas secundarias, teníamos la terciaria y la altura pues estaría mucho más abajo. O sea, la planta no tendría la necesidad de subir tanto para emitir hojas porque se lo permitiríamos aquí abajo. O sea, la genética en sí lo que nos quiere decir es que lo que nosotros apreciamos como bonito, no ver hojas en el tronco, es lo contrario de lo que la planta necesita. Necesita hojas funcionales. Una vez más recordemos, cacao CCN51, con riego, con fertilización adecuada, con un buen manejo, con 30 hojas funcionales por mazorca. Si no tenemos riego, si no tenemos un paquete tecnológico, va a necesitar entre 50 y 60 hojas funcionales. También nos va a ayudar a controlar las malezas, porque si está un poquito más cerrada la copa, pues le va a ser más dificultoso crecer a las plantas porque le va a faltar luz. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que aclarar la copa, pero aquí la hemos aclarado demasiado. Solo es un pequeño filtro para que la luz entre al centro de la base, nada más. Espero que este contenido sea de vuestro agrado. Por favor, los invito a suscribirse, activar la campanita para que estos videos, cuando sean subidos, usted los pueda ver. Muchas gracias a todos de los diferentes países que se han suscrito y que están viendo estos contenidos.